Nos vamos a Israel y como yo le decía, nadie puede estar feliz en una guerra, pero seguramente hay una sonrisa distinta en Israel hoy después de esta inédita y enorme operación quirúrgica de la inteligencia militar contra los integrantes del Hezbollah. Claro, también como también ha pasado durante estos más de 11 meses, el temor permanente porque se está en guerra. La periodista Roxana Levinson está con nosotros, claro, también monitoreando todas las tapas y mucho más de la información que se comparte en Israel. Usted sabe, en Israel a veces se dice menos que lo que se dice fuera de Israel. Desde ya, por el momento, aunque algunas voces dicen que Israel tuvo que ver y el Mossad con esta enorme operación, en Israel silencio de radio sobre esto, o más o menos. Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días para ustedes. ¿Qué nos cuenta de este día después de lo que yo entiendo es, bueno, la operación más sofisticada en la historia de la inteligencia militar y también un momento bisagra en esta guerra tan difícil, sobre todo con Hezbollah? Y advierto ya, Roxana, que pensar, porque muchos tienen miedo, que por esto va a cambiar la ecuación, la realidad es que haga lo que haga Israel, la ecuación de lo que defina Hezbollah no depende de las acciones israelíes justamente. Sí, pero no. En realidad, acá hay un elemento que tiene que ver con los parámetros y la mentalidad de Medio Oriente. Y este ataque que Israel no admite y que Israel no asume, eh, fue sofisticado, fue sorprendente, fue creativo, se pueden usar muchísimos adjetivos, pero en parámetros de Medio Oriente fue sobre todo humillante. Y los diarios, pero sobre todo las redes sociales en árabe, están llenos hoy de caricaturas y de burlas a Hezbollah. Recién estaba mirando uno con una canción en la que Hassan Nasrallah teóricamente estalla, todo tipo algunos de muy mal gusto, hay que decir, eh, y por ahí pasa la cuestión. Entonces, sí, Hezbollah estaba más bien encaminado hacia una guerra de desgaste, queriendo afectar con un nivel mínimo de ataques constantes, mínimo según a quien se le pregunte, por supuesto, mínimo para Hezbollah, no para los habitantes del norte del país, eh, de ataques constantes, de lanzamientos constantes de misiles y de drones para desgastar a Israel y afectar a la economía israelí, la sociedad israelí, la resiliencia, esa palabra que tanto se utiliza, el poder de disuasión de Israel. Ese era el plan original. Ahora parece que las cosas cambiaron para todos, porque según dicen hoy los medios, aquí en Israel, en realidad lo dice el periodista Ronen Bergman en el diario Yediot Aharonot, lo que sucedió ayer no era el plan original de Israel, asumiendo que Israel lo hizo, hacer estallar los Vipers o estos dispositivos ayer, 17 de septiembre, sino que se guardaban para una guerra en toda regla con Hezbollah como parte de la estrategia, como método para desestabilizarlo. Te perdí en el audio, Roxana. A ver ahora. Esta zona, ahí está, Ahora sí. ahora sí. Como Cuidado, un cuidado método con los para... llamados que entran. Ya sabemos hoy que todos estamos de alguna manera Sí, conectados, ¿eh? sí. Eh, decía que lo que sucedió fue que la inteligencia israelí detectó que dos agentes de Hezbollah Uh-huh. se dieron cuenta de que sus vipers habían sido manipulados y que pensaban, tenían planeado informar sobre esto a la cúpula, a los líderes de Hezbollah. Entonces Israel tuvo que decidir rápidamente entre las opciones que tenía, si una operación prematura o arriesgarse a que esto sea descubierto y que fracasara el operativo. Permítame, El, nosotros hemos compartido todo sí, esto con toda la precisión de datos, incluso monitoreando mucho justamente la prensa árabe y lo que dicen y no dicen.
En esa región que usted conoce también, lo ha dicho, el tema del honor y el tema de cómo se ve hoy Hezbollah, cosa que también antes ya hubo momentos que tuvo críticas muy intensas. Hay que decir que el 7 de octubre, bueno, marcó para Israel un momento donde fue humillado en su capacidad defensiva, en todo lo que se planteaba como paradigmas dentro de la fortaleza militar, y que este momento de alguna forma no es una respuesta a la tragedia porque no lo es, pero vuelve a marcar en esa cancha tan difícil y tan complicada, bueno, la sofisticación y la capacidad operativa del Ejército de Defensa de Israel, que hace este tipo de operaciones tan precisas y quirúrgicas, donde, bueno, no solamente un avión puede detectar y señalar exactamente el blanco, sino que el avión puede dirigir un misil preciso para, bueno, ir a ese blanco. No hay una guerra indiscriminada donde, bueno, aviones botan torres, por decirlo así, recordando las Torres Gemelas o cualquier otra situación espantosa de la guerra y del terrorismo. Sí, pero aquí, digamos, no es eso lo que se comenta. Cuando uno va por la calle o escucha las entrevistas esas de calle que se hacen en los móviles, la gente en realidad no lo está viendo así, sino dicen, perfecto, buenísimo, tenemos una enorme cantidad y sobre todo calidad de logros tácticos, toda mi admiración, pero ¿dónde está la estrategia? ¿Qué estamos buscando? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? ¿Cuánto tiempo falta para que los habitantes del norte de Israel puedan volver a sus casas con seguridad real, no ilusoria? Lo que la gente busca es cuál es la estrategia y no olvidemos que recién hace 2 días, o sea, casi un año después del 7 de octubre, el gobierno israelí se reunió después de varias postergaciones, además de ese casi año, para decidir que el regreso de los habitantes del norte de Israel con seguridad a sus casas es uno de los objetivos de la guerra, porque hasta To, ahora no lo era. to tango you need two. Para bailar el tango se necesita dos. Digo, yo entiendo la calle, cómo no se la va a entender, el desgaste, una guerra interminable, dolorosísima, los muertos, los soldados y todo lo que es esa tragedia. Pero digo otra vez, no es algo que se pueda determinar solo de un solo lado, es muy complejo y es verdad que en esta sensación a veces de omnipotencia que se le pide a Israel y a los políticos israelíes y la urgencia y la ansiedad y el dolor y los secuestrados y todos los dilemas que son de verdad imposibles, bueno, se pide casi magia. Digo, no es un tema tan simple. Lo que sí, y esto humildemente digo, me imagino y creo más allá de cómo terminó de desencadenarse el momento en el cual finalmente se llevó a cabo esta tarea de la explosión de estos Vipers, es un momento que vuelve a marcar en ese Medio Oriente y con los enemigos de Israel, no solo los Vipers, lo que ya se hizo hace tiempo en Irán, lo que se hizo en su momento en Irak, lo que se hace en distintas operaciones, nada simple, porque estamos hablando de guerra, no estamos hablando de un juego de ajedrez entre amigos, estamos hablando de enemigos que el 7 de octubre habían planificado una operación monstruosa, la hicieron a la perfección, durante más de 11 meses han llevado una guerra casi a la perfección, más allá de los costos que poco les importa de los palestinos que hayan muerto en Gaza, incluso alguno dirá parte de lo que han planificado es que mueran muchos para tener todo el mundo gritando contra la barbarie israelí y las Y cortes lo dicen internacionales. abiertamente. Por eso, nada que para aquel que está en los lugares que tiene que tomar decisiones sorprenda, pero creo que nuevamente lo que ha ocurrido ayer, más allá de obviamente la sensación de que esto no concluye la guerra y las incertidumbres de lo que pueda venir, sí marca un antes y un después importante, sobre todo con Hezbollah, que habrá que ver cómo termina de reaccionar, cosa que Creo es que parte de... eso se ve así, creo que eso se ve así más desde afuera.
Desde aquí no se ve así, Claro. porque en este momento hay una franja de seguridad que separa Israel del Líbano, pero está dentro de Israel, Ujú, no está en el sur del Líbano. ujú. Y Y eso es algo que no se arregla con la explosión de unos beepers. no, desde ya, pero las opciones, Además, vos mismo lo dijiste al principio, esto no cambia lo que Hezbollah quiere y tiene planeado hacer. la opción, Los la pregunta es 50.000 proyectiles de Hezbollah siguen ahí. sí, la pregunta es siempre la opción. Digo, yo escucho también, como te pasará a la calle, y sobre todo a ciudadanos del norte que están desplazados hace más de 11 meses y no han vuelto a su casa, que están agotadísimos y dicen ya es hora de que nos preocupemos del norte y que el ejército ingrese directamente en el Líbano. Hasta ahora han sido operaciones aéreas y terrestres y que justamente la frontera pase otra vez a correr a Hezbollah más allá de los 40 kilómetros y todo lo que se sabe en teoría, pero es fácil decirlo desde el estómago y ya Israel sabe lo que es el costo de una guerra que ha tenido durante casi un año en Gaza con Hamas y lo que sería el costo de entrar nuevamente en el Líbano con una operación terrestre. Digo, las opciones no son No, demasiado felices. es cierto que hay gente que dice hay que entrar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero la mayoría de la gente lo que dice es díganos cuál es la estrategia, qué tenemos que resistir y nosotros lo aguantamos, pero sean claros, téngannos en cuenta. Así como sucedió en el sur, que dijeron el objetivo es derrocar al gobierno o terminar con la capacidad de gobierno y militar de jamás recuperar a los rehenes. En el norte no había hasta hace 2 días ni siquiera una conciencia de que hay un problema y necesitamos fijar objetivos y una estrategia. Entonces la gente cuestionaba cuánto tiempo más vamos a estar así si ni siquiera sabemos hasta hacia dónde nos están llevando A y, veces, usted y cuál sabe, es. desde afuera lo digo también, ve que acá todos somos técnicos de fútbol. Yo no soy uno, pero en general todos son especialistas. Y en Israel todos son primeros ministros y todos son generales del ejército. A veces es muy complejo, sobre todo cuando es una guerra tan dinámica, tan difícil, donde los frentes son múltiples y no siempre se puede definir ni claramente ni tampoco decirle exactamente lo que va a acontecer a la población cuando te vas encontrando en el día a día con novedades. Ahora la novedad será ver cómo reacciona Hezbollah y seguramente esto se pudo hacer. Si Irán se suma, Sí, sí, Irán. ¿cómo reacciona Hezbollah? Y si Irán, que todavía tiene una cuenta pendiente con Israel, Uh-huh. se va a sumar para saldar esto que también es una cuenta pendiente con Desde Irán. ya, desde ya. El juego ese no es un juego muy feliz, es jugar siempre en el límite y en una situación otra vez delicadísima que puede variar en cualquier momento. Uno tiende a pensar, por lo menos quiere, en su esperanza, de que los que están monitoreando, incluso los que trabajaron brillantemente en esta operación de la inteligencia, bueno, ven las jugadas y dicen, bueno, ¿cuánto podemos sacrificar a un peón en aras de llevarnos a la reina y poner en jaque? Es una situación, otra vez, muy compleja, que yo no quisiera tener que tomar decisiones un instante y que obviamente uno entiende la población civil que es rehén de algo que no puede manejar porque es inmanejable, ¿no? Perdón que hoy intervine tanto, pero digo, en estos largos 11 meses, Roxana, que ni te voy a contar porque los tenés en el cuerpo, como todos los israelíes que están ahí viviéndolo, voy a decir así, es la primera lucecita más allá de la cúpula de hierro y de todo lo que tiene Israel que ha logrado que esto no sea mucho peor, donde Israel muestra una iniciativa en términos militares y que cambia un tanto la ecuación, hizo muchas otras cosas, pero cambia un tanto la ecuación y vuelve a poner a Israel, incluso lo diría a nivel internacional, donde todos están entre no entendiendo, en shock, en un poco de admiración y otros un poco de crítica, porque tampoco, viste que el mundo es muy sensato en nada, cree que Hezbollah son las niñas descalzas de alguna institución benéfica. Digo, todo eso está dando vuelta.
pero me parece que lo que aconteció ayer es un mensaje fuerte. Veremos cómo continúa esta guerra en lo que sigue. Yo no sé si nosotros ya no estamos en condiciones de verlo como algo tan positivo como vos lo estás planteando, o si desde afuera no se ve lo negativo, porque todo sucedió, por ejemplo, en el mismo día en que nuestro primer ministro estaba muy ocupado tratando de destituir al ministro de Defensa y traer a alguien porque no le tiene confianza y porque es demasiado independiente, para reemplazarlo por alguien en quien no tiene confianza y a quien considera demasiado independiente, y que para colmo no tiene ni la más mínima experiencia a nivel militar. Tiene dos opciones, o un primer ministro como este, no importa si me gusta o a usted le gusta y a la mayoría no le gusta, y Ali Khamenei. Digo, la democracia israelí es eso. Digo, esto no es democracia israelí, esto no tiene que ver con la democracia israelí, tiene que ver con la desconexión del gobierno con lo que le pasa al pueblo. ¿Sí? Eso es cierto. Y también con eso tiene que ver lo que plantean los habitantes del norte del país. Díganos hacia dónde nos quieren llevar, que nosotros vamos, pero díganos, por lo menos tengan conciencia de que estamos acá, conéctense un poquito con nosotros. Esa es la cuestión, por ahí pasa la cosa. Porque vuelvo a esto del ministro de Defensa. No sería la primera vez que Israel tiene un ministro de Defensa civil, no pasa nada. Los hubo y hubo algunos muy buenos, pero el ministro de Defensa, si no viene del ámbito militar, necesita tiempo de aprendizaje y nosotros no tenemos ese tiempo. Entonces hay también una cuestión de prioridades. ¿Qué es más importante? ¿Que se sostenga la coalición del gobierno, cueste lo que cueste, así ponga en riesgo la seguridad del país? ¿O que tengamos un ministro de Defensa que nos guste o no nos guste, porque también está ahí y está llevando adelante esta guerra con todas las cosas buenas que vos mismo acabás de mencionar? Todos estos logros tácticos, nada fácil, en el sur, en el norte, en Irán, están bajo su mando. Y no lo estoy diciendo por un cariño especial hacia Yoav Gallant. Todas las cartas son malas, todas las cartas, y se le agregan estos factores desde ya que has dicho y que son tan importantes, de la desconexión o de los intereses del primer ministro y de aquellos otros ministros, todo lo que... Lo mismo la oposición. ¿Dónde está la oposición al gobierno? ¿Qué está haciendo? Porque si todo está funcionando tan mal como todos sentimos que funciona, ¿qué hace la oposición que ni siquiera puede juntarse y traernos una propuesta diferente y decirnos, esta es la esperanza que queremos darles? El rayito de luz tampoco ahí está. Ni más ni menos que seres humanos limitados, imperfectos y rehenes de una guerra espantosa que día a día tienen que combatir. Digo, porque a veces uno tiene pretensiones que son, me parece, más allá de las realidades. Como, viste, todos queremos que alguien nos diga cómo vamos a salir. Te aseguro que cuesta transmitir la sensación de cansancio, de agotamiento, de hartazgo, de desolación de los ciudadanos israelíes. Es demasiado. No tengo ninguna duda. Alguien escribió esta semana, un periodista del diario Haaretz, cuando decimos, si alguien me hubiese contado hace unos meses que íbamos a estar en esta situación, no lo hubiera creído. Y cada semana, una vez por semana, 2, 3 veces por semana, podemos decir lo mismo. La peor de las fantasías. Lo peor que nos podía pasar, otra vez viene algo peor. Las peores de las fantasías y sueños que desde el 7 de octubre aparecieron con toda su contundencia. Perdón que hoy intervine tanto, tenía ganas de charlar contigo y meterme un poquito, Roxana, en esto que es, claro, la guerra, el desgaste, la incertidumbre, la política interna israelí, los enemigos de Israel, que son tantos y múltiples, y los frentes, los que hacen a la política internacional, los intereses internacionales, los grandes bloques, Rusia, la verdad que si usted tuviera que estar ahí en Tel Aviv, abajo en la Kiryá, en donde se toman decisiones militares y de inteligencia, seguramente
estaría bastante más alterada de lo que ya está como ciudadana. Sí. No es que esté muy tranquila, eso te iba a decir. No tengo duda. Cuénteme algo más ahí para contar hoy, porque bueno, estarán todos esperando qué pasa, ¿no? Sí, en realidad, expectativa, el hecho de que ya hay movimiento de tropas desde la Franja de Gaza, la División 98, que incluye la Brigada de Comando y Brigada de Paracaidistas, ya se desplazó desde la Franja de Gaza a la frontera norte. Esto que decían hace unos días desde el gobierno, el centro de gravedad se empieza a mover del sur al norte. Y la noticia de hace unos minutos que la persona o la personalidad de seguridad, como decían los titulares hoy, a la que justamente Hezbollah intentó matar, es el excomandante en jefe de Tzal y exministro de Defensa, Moshe Ya'alon. Esto se supo hace unos minutos. Un artefacto que estalló en el Parque Ayarcón en Tel Aviv en septiembre del año pasado, un lugar donde Moshe Ya'alon practica ciclismo con un grupo de personas que pertenecen a excombatientes veteranos del ejército de Israel, entre otros deportes, pero por la mañana temprano siempre se lo ve ahí, y ese día ya había pasado por ahí, el estallido se produjo después. Bien, importante esta información nueva que amplía lo que ya ayer había trascendido. Roxana, agradecerte como siempre. Todos los que quieran estar al tanto de lo que es Israel a diario pueden buscar el canal de Roxana Levinson, donde está diariamente pasando por, bueno, los principales articulistas, medios de Israel, tratando justamente de informar y de compartir eso que es tan dinámico. Esperemos mejores noticias, nos vamos a saludar todavía, Dios mediante, antes de Rosh Hashanah, pero Sí. ojalá este año tan terrible como dicen los sefaradim se lleve todas las Oh, maldiciones y que el que viene sea bastante mejor. No es muy difícil, pero las abuelas... realmente no es un récord muy difícil de superar, Mm. pero igual, esperemos que sea así. Usted sabe que las abuelas decían, pero cuidado que puede ser peor también. Así que por el momento, día a día, que es lo que usted hace ahí monitoreando este Israel a diario, gracias por estos minutos y Gracias. cualquier información, obviamente, línea abierta. Perfecto. Shalom. La periodista Roxana Levinson en esta mañana con nosotros.